Bueno, los motivos, las razones para considerar dictadura al régimen venezolano yo creo que sobran por donde se lo mire. Desplazamiento del poder legislativo elegido por el pueblo en diciembre del 2015. La Asamblea Nacional, donde la oposición tiene una clara mayoría que le confirió el pueblo, fue desconocida desde el primer día, desde que se instaló, fue perseguida, fue hostigada, y ahora con esta asamblea constituyente que inventaron, terminaron de sacarla para afuera. El Poder Judicial es notoriamente una oficina al servicio de Maduro. Un día dictó una sentencia diciendo que se arrogaba, es decir, que tomaba para sí toda la facultad de la Asamblea Nacional, menudo disparate, y cuando se vieron las críticas que le hacían a eso, que le hacía hasta la propia fiscal general de Venezuela en aquel momento, la señora Luisa Ortega, chavista de siempre, bueno, Maduro le sugirió que reexaminaran la sentencia, y al otro día redactaron una sentencia diciendo lo contrario de lo que habían sostenido. O sea, es una oficina al servicio de Maduro, que de Poder Judicial no tiene nada. Las medidas que toma ese Poder Judicial es como si las tomara un ujier ahí de Miraflores, más o menos lo mismo. Digo, no se respetan los derechos, las libertades individuales, persiguen y ponen presos a los opositores, casos notorios sobran, y a los manifestantes en la calle los apalean y les disparan brutalmente y llevan más de 136 muertos a esta altura. Las razones para decir que Venezuela es una dictadura sobran. ¿Rubio? No, el golpe de Estado parlamentario me parece claro que no hubo. La destitución de Dilma Rousseff se cumplió por causales establecidas en la Constitución, por procedimientos establecidos en la Constitución y por mayorías que superaron las exigidas a la Constitución. Entonces, si es el Congreso, en definitiva, el que dispone la destitución y actuó en un todo conforme a la Constitución, no se puede hablar de golpe de Estado. Lo que hay sí es un régimen político muy debilitado, cuya legitimidad está cuestionada, pero no por lo que haya tenido que ver con la destitución de Rousseff, sino por la corrupción que campea en el mundo político brasileño, que está haciendo que vayan presos ex ministros de Lula, jefe de gabinete, parlamentarios del actual gobierno, está el propio presidente, está siendo investigado, Lula fue condenado, es decir, está todo el sistema político transversalmente, porque esto pasa por todos los partidos, el de Temer, el de Lula, el de Fernando Henrique, están todos en la picota, porque hay pruebas claras de una corrupción a escala brasileña, y eso es lo que le está restando legitimidad al régimen político brasileño y lo que pone un gran signo de interrogación sobre su futuro. Rubio. Son situaciones incomparables. En primer lugar, no hay un orden institucional para desestabilizar. Ya ese orden se rompió y lo que hay es una dictadura. Y frente a las dictaduras existe, desde la Declaración de Derechos de la Revolución Francesa hasta la actual Constitución venezolana, el derecho de resistencia a la opresión. La gente ve que han instalado una dictadura, que se la llevan por delante y resiste como puede. Y por supuesto que habrá episodios de violencia, lamentable siempre, pero la violencia principal viene del régimen de Maduro, que es el que tiene la fuerza pública. Lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos todos los días, son tipos que vienen con los letreros de GNB, la Guardia Nacional Bolivariana, armados, que disparan contra muchachos desarmados, que a lo sumo tienen un escudo de madera. Entonces no se puede poner en el mismo plano. Que alguno tire un cóctel molotov, queme a algún policía, sí, y lamentables incidentes de violencia, pero la fuerza pública masiva, brutal, homicida, la tiene el gobierno. Cualquier régimen político donde el gobierno tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, está en incomparable situación de ventaja frente a la gente que sale a la calle a protestar. Eso es lo que está pasando. Rubio, ¿qué dice respecto a los argumentos de Rubio? No comparto, obviamente, pero digo, sobre la Asamblea Constituyente, que como figura existe en la Constitución venezolana, ¿cómo se eligió? De acuerdo con normas que dictó el gobierno venezolano, el Poder Ejecutivo, por decreto. En Venezuela, acá, en cualquier país democrático del mundo, las reglas electorales las establece la ley y las leyes las dicta el Parlamento. En Venezuela no fue así, pese a que la Constitución dice que las leyes las hace el Parlamento. La ley electoral para elegir la constituyente la hizo Maduro, que dibujó las circunscripciones, dijo quiénes podían votar, quiénes no podían votar. Algunos tenían 2 votos, uno por el municipio y otro por la corporación a la que pertenecían. Los padrones electorales los suministró cada corporación, o sea, con total falta de garantía. Fue una elección que no tuvo nada que ver con la garantía que la Constitución venezolana actual, la de Chávez, le da a la ciudadanía. Por eso fue un gran invento. El sentido político del invento está clarísimo.
terminar de desplazar la Asamblea Nacional, el Parlamento elegido por el pueblo. Dice, no hay más Asamblea Nacional, nada que no tiene ninguna facultad, la Asamblea Constituyente es la que decide todo, no la Constitución. Lo primero que hicieron fue echar a la fiscal, fíjese qué medida constituyente que tomaron, echaron a la fiscal. ¿Por qué? Porque osó llevarle la contra al régimen de Maduro. Y no me vengan con que esto es el imperialismo o esto o aquello, porque hay regímenes, digamos, de la misma orientación ideológica que Maduro, como el boliviano, por ejemplo, como el ecuatoriano, que no están en la situación en la que está Venezuela, producida por el desatino fenomenal del gobierno de Maduro. Es un gran incapaz que ha sumido a su pueblo en una crisis económica y social sin precedentes. Breve, Pasquet. Sí, yo veo al diputado Pasquet en las intervenciones del Parlamento siempre tremendamente duro con el gobierno de Venezuela y calificándolo de dictadura. Y bueno, yo respeto su punto de vista, no lo comparto. Pero le pregunto dos cosas. Primero, ¿no considera realmente que desde que asumió Chávez ha habido una política de desestabilización y agresión permanente desde el exterior que incluyó un golpe de Estado, que ha motivado una guerra interna, que desconocieron al gobierno desde el primer momento que ganó Maduro, llamaron a desconocerlo? Y segundo, esta consideración tan unilateral sobre Venezuela, ¿no le preocupa la democracia en México o en Colombia? Para poner dos ejemplos simplemente de América Latina que se desangran en violaciones a los derechos humanos. Digo, sobre lo primero, que Venezuela vive en una situación de inestabilidad política, sí, desde hace tiempo, desde aquel, por lo menos de aquel golpe de Estado que intentó Chávez contra Carlos Andrés Pérez y fracasó, ¿se acuerdan? En el año 92, que hubo 300 muertos. O sea, que desde ahí viene. Después hubo otro intento contra Chávez que también fracasó, y han seguido una situación más o menos inestable con algunas variaciones. Entonces, no, lo que está pasando ahora es la exacerbación, la radicalización de ese estado de cosas. Pero lo que veo es un gobierno que se pasa todas las garantías por sálvase a la parte, arrasa el Estado de Derecho y bueno, y van 136 muertos. Entonces hablar de dictadura no es liviano, no es una frivolidad, porque ¿cuántos muertos necesitan para tomar en serio el tema? Yo creo que está más que justificado hablar de dictadura y de brutalidad en la represión. Que hay problemas institucionales de derechos humanos en otros países de América, sí, por cierto, en México, en Venezuela, en Colombia y seguramente en alguno más. Pero la situación en ninguno de esos lugares llega al extremo al que está llegando en Venezuela. Entonces, no se trata de negar una cosa por otra, pero se trata de apreciar la distinta gravedad de cada uno de esos fenómenos. Pasquet, su turno para preguntarle a Castillo. Sí, digo, acá cuando hablamos de constitución y de régimen democrático y dictadura y todo lo demás, hay un gran implícito, y es que pensamos que la democracia es buena y que la dictadura es mala. Ahora, yo quisiera saber si el secretario general del Partido Comunista comparte esa apreciación, porque los comunistas siempre se identificaron con la doctrina de la dictadura del proletariado. Es decir, si hay un gobierno ejercido por una clase social que persigue una determinada ideología en la instalación del socialismo, entonces la dictadura se justifica. Seguramente por eso justifican, por ejemplo, a Cuba y justificaban antes a la Unión Soviética, que son y eran dictaduras. Entonces, ustedes, los comunistas, ¿han cambiado ese criterio, han modificado sus definiciones doctrinarias o siguen hoy sosteniendo que una etapa necesaria y conveniente y positiva es la dictadura del proletariado? Porque si no, no tiene sentido discutir si la dictadura sí o la dictadura no. Si ustedes creen que es bueno lo que pasa en Venezuela porque van hacia los objetivos que ustedes creen adecuados, entonces bueno, partimos de una valoración diferente. No se deje llevar por la propaganda, senador, ni por lo diputado. No se deje llevar por lo que dicen los grandes medios de comunicación. Y si quiere saber más en profundidad qué pasa en el partido, en todo caso llevo la ficha de afiliación tranquilo, digo, un proceso para debatir en el interno de la orgánica, ¿no? Insisto yo que no voy a ser especialista a nadie ni a convencerlo a usted política e ideológicamente en tan breve minuto. Yo no dije aquí ni nunca en ningún momento que es bueno lo de Venezuela. Nos preocupa y nos duele Venezuela. Nos duele más que desde acá, desde la comodidad de un sillón y la calefacción, estemos siendo especialistas en lo que tiene que pasar al pueblo venezolano. Lo mejor es no tener injerencia externa, lo que no nos gustaría a nosotros que no nos pasara. Ahora, desde el punto de vista del valor de la democracia, nosotros, los comunistas uruguayos, no tenemos nada que avergonzarnos. Vamos a ir con la democracia hasta sus últimas consecuencias,
para desarrollar nuestro proyecto político, que lo estamos compartiendo en el Frente Amplio, que seguramente todavía no es una fuerza política acabada, que seguramente todavía no estamos los mejores, que no estamos todos, que seguiremos avanzando para transformar la realidad social de nuestro pueblo. Ahora, el concepto de democracia no es que haya una cantidad de partidos políticos solamente voten, es otra cosa distinta, como lo practica Cuba, en donde directamente puede elegir a su representante en una forma mucho más lineal y mucho más frontal que lo que pueden elegir los uruguayos. Esto sí sigue siendo una medida y una visión de los comunistas uruguayos. Pero lo de la dictadura del proletariado, ¿lo cambiaron? No, eso después lo discutimos cuando sí. No, claro, porque yo no voy a discutir dictadura del proletariado. A ver, yo quisiera discutir una cantidad de cosas. ¿Qué va a hacer el Partido Colorado si efectiviza Trump lo que está diciendo de que está dispuesto a invadir Venezuela? ¿Cuál va a ser la postura política del Partido Colorado? Le adelanto, rechazaremos enérgicamente y por adelantado rechazamos. Pero usted me sigue debiendo la respuesta sobre la dictadura del proletariado. Porque siguen con la camiseta puesta, Castillo, le sigue gustando. Claro, si hay una dictadura, pero es progresista y anti-norteamericana, ustedes apoyan. Esa es la verdad. Es un concepto mucho más profundo que no es para tratarlo con tanta... Y usted es inteligente, usted sabe. No hable solo para la televisión, hable con conceptos que usted lo pueda defender. Son míos y veo que usted para preguntarle a David. A ver, la verdad que para preguntarle al diputado, sí. Pero más que buscar una definición así académica, redondita de la democracia, yo digo, pensemos en las pruebas de democracia, ¿no? Yo que sé, pluralismo político tiene que haber, si no, no hay democracia. Si pluralismo es la pluriporquería, no hay democracia. Elecciones libres y disputadas tiene que haber, varios partidos, varios candidatos disputando para llegar al poder. Libertad de prensa tiene que haber, si la gente no puede expresarse a través de la prensa no hay democracia. Estado de Derecho, es decir, un gobierno sujeto a derecho y muy especialmente con un poder judicial independiente que garantice los derechos de todos. Posibilidad de la gente de agremiarse, agruparse, formar sindicatos para defender sus intereses. De la posibilidad de la sociedad civil de expresarse también libremente y luchar por lo que quiere. Es un clima general de derechos, de respeto, de garantías, donde cada uno puede luchar para defender lo suyo, para mejorar, y todo eso, repito, con libertad y sin temor a que se lo lleven preso un día a las 3 de la mañana o lo muelan a palos en una esquina por estar en contra del gobierno. Todo eso tiene que haber para que haya democracia. Y en cuanto si está la democracia en peligro, yo creo que siempre, intrínsecamente lo está, porque un régimen de libertad siempre está expuesto a que lo ataquen de todos lados. En algún momento nosotros creímos que no, que ya teníamos el mango de la pelota, que acá nunca podía haber un golpe de Estado, y sin embargo lo hubo. Entonces creo que es algo que tenemos que cuidar y defender todos los días, porque sin el esfuerzo de los ciudadanos permanentes se van degradando las instituciones y un día están expuestas a que el primer aventurero las derribe. Castillo.